Vamos a ver. Empiezo. ¿Puedo compartir ya pantalla? Sí, vamos a Sí, intentarlo. profesor. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ver con el Microsoft si empezamos con esto para explicar un poquitín dónde estamos y cuál es el tema de la charla. Hablaremos de COVID-19 y su impacto tanto desde el punto de vista de las manifestaciones dermatológicas como del posible impacto sobre el manejo de pacientes con psoriasis, que es mi especialidad, junto con otras dermatosis inflamatorias como dermatitis atópica. Y bueno, esta foto es bien conocida. Últimamente me gusta más una que es de color lila, que es me gusta más, la verdad es que ya la iré poniendo. Pero ¿por qué hablamos de coronavirus? Sabemos, son unos virus conocidos desde hace relativamente poco. Antes del siglo XXI teníamos conocimiento de que había una serie de coronavirus bien conocidos, algunos de ellos de la familia de los alfa coronavirus, otros de los beta, que son capaces de dar manifestaciones de resfriado común. Son muy poco patogénicas, muy transmisibles, pero sin grandes problemas desde el punto de vista sanitario. Y en el siglo XXI empieza a haber varias epidemias de coronavirus con mucho mayor impacto desde el punto de vista de la capacidad de afectar órganos, sobre todo produciendo neumonía, pero también otras manifestaciones. El primero de ellos fue el SARS, el causante del síndrome de distrés respiratorio grave, agudo, empezó en China, también en Hong Kong sobre todo. Esto fue en el 2002. Es un betacoronavirus, fue el primero del cual tenemos información verdaderamente muy amplia. Fue una epidemia que se apagó bastante sola. Esto fue una fortuna porque era poco transmisible. El siguiente, unos años después, fue el MERS. El MERS, el nombre viene de que también produce un distrés respiratorio, pero empezó en Oriente Medio. Y curiosamente, también comentaremos algo, se transmite al humano a través de camellos, empezó en carreras de camellos, pero hubo también un brote en Corea, un brote importante. Este MERS tiene una mortalidad bastante más alta, de casi un 35% de los pacientes que contraen esta enfermedad mueren, pero es poco transmisible. Y eso es la gran diferencia con la enfermedad producida por el coronavirus de distrés respiratorio agudo grave tipo 2, que es el causante de esta epidemia, de esta pandemia que se llama COVID-19. Todos los coronavirus tienen una estructura molecular y al microscopio electrónico muy parecida, con esas espigas que corresponden precisamente a los puntos de unión a la proteína espiga o S, por la que se unen al receptor de la convertasa de angiotensina de tipo 2. Todos se recordarán la convertasa de angiotensina, hay dos unidades, interviene en la activación de la angiotensina, angiotensinógeno. Angiotensina es una causa de hipertensión y de hipotensión, pero el receptor para este enzima está presente en la membrana de muchas células, de muchos tipos celulares, el endotelio, las células alveolares del pulmón, las células del riñón, y esto justifica precisamente pues, las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Esto es un poco un recordatorio de las diferentes familias de coronavirus y estos de aquí son los alfa coronavirus. La mayoría de ellos son infecciones en principio poco... vamos a ver si aquí. Son infecciones en principio poco graves, se han descrito en murciélagos, que es el origen de la mayoría de coronavirus, y en el ser humano. También de los beta-coronavirus hay algunas infecciones que son causantes de resfriado común y corriente, pero otras mucho más graves, que son el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el causante de esta pandemia actual. Es interesante recordar o hacerse la idea de qué papel tiene esta proteína de la espiga. Eso es el ARN de una sola cadena, que es característico de los coronavirus, son virus de una sola cadena, y esta cadena sintetiza, pues, entre otras proteasas, replicasas, una serie de proteínas estructurales, de las cuales quizá la más importante es esta, la espiga. Aquí tenemos una imagen de resolución cristalográfica
esta espiga tiene dos componentes. Es el componente S1, que es este de aquí, y el S2, que es este de aquí. Eso es la membrana del virus. Esto es la proteína de la espiga. Se une al receptor, en este caso el enzima convertasa de angiotensina tipo 2, se produce una unión y entonces se unen las dos paredes celulares, las de la célula del huésped y las del virus, y se forma la vesícula. Entonces el virus puede penetrar, libera su contenido y ahí empieza pues la replicación, la traducción de las proteínas, la formación eventualmente de la propia cápside y del virión activo y eventualmente la exocitosis por la formación de esta vesícula parecida a como tuvo lugar la entrada. Eso es importante porque a esos diferentes niveles es donde actúan diferentes de los fármacos que se han intentado, están en curso ensayos clínicos para ver su efecto sobre la enfermedad. Esos son un recordatorio de estos dos antecedentes. La epidemia del 2002, sobre todo en China, era un virus que estaba presente en los murciélagos y a través de una civeta, de un huésped intermediario, pasó al ser humano y causó pues hasta casi menos de 1000 muertos, pero era una mortalidad muy elevada. Lo que es una mortalidad que no da mucho tiempo a que se contagie el virus. O sea, uno se infecta y al cabo de 2 días ya se pone enfermo, se recupera o no, pero da poco tiempo para transmitir la enfermedad y es poco contagioso. La siguiente epidemia, 10 años más tarde, todavía hay algún episodio, un caso aislado de esta variante, el cuadro de distrés respiratorio o el síndrome de infección respiratoria de Oriente Medio. La mortalidad aquí es muy alta, pero también hubo realmente pocos casos y aunque de vez en cuando se observa alguno, no ha sido muy importante la expansión mundial. Esto es la comparación entre la primera epidemia del SARS y la epidemia actual del COVID. En ambos casos se inició en China. En ambos casos el receptor al que se une es el receptor de la convertasa de angiotensina tipo 2 y las manifestaciones clínicas son bastante parecidas. Quizá en el COVID actual pues no hay tantos cuadros, no es tan importante el malestar general al principio en muchos pacientes. Empieza con fiebre o febrícula, con tos, en gente joven a veces simplemente con un cuadro de anosmia, de bastante astenia, de cansancio, y empieza una disnea que representa una neumonía uni o a menudo bilateral, una neumonitis que es la causa del ingreso en muchos de los pacientes. En ambos casos, el virus, el huésped primario de los coronavirus, incluso en los alfa-coronavirus que dan simplemente un resfriado, es el murciélago. Y llama la atención que sea el murciélago. ¿Qué es lo que hace al murciélago tan especial para ser capaz de transmitir estas diferentes enfermedades que pueden ser más o menos graves? Pues una característica del murciélago, el murciélago es el único mamífero, o los murciélagos, el único mamífero que vuela y tiene un metabolismo muy elevado, llega a una temperatura de 40 grados, sobre todo cuando está volando, y esto produciría pues muchos radicales libres, o sea, sería un animal muy predispuesto a reacciones de tipo autoinmune. Y para evitar esas reacciones autoinmunes, lo que ocurre es que los murciélagos tienen una menor activación tanto del inflamasoma como de la respuesta inflamatoria aguda con muchas citoquinas. Esto, claro, favorecería el hecho de que cualquier virus se podría proliferar mucho en los murciélagos, y esto lo compensan los murciélagos con un sistema inmune muy especial, con una gran producción de interferón, con una gran actividad de interferón. El virus, evidentemente, pues reacciona inhibiendo la capacidad de producir interferón, inhibiendo la capacidad del interferón de transmitir su mensaje en la célula. Cuando un virus que está adaptado a un huésped tan especial, con esta respuesta, por una parte hiperinmune desde el punto de vista del interferón, pero por otra parte hipoinmune en cuanto a la capacidad de dar una respuesta inflamatoria, pasa a un ser humano, ¿qué es lo que ocurre? Pues la respuesta por interferón
puede ser insuficiente, el virus está programado para que el interferón no actúe tanto como debería, y la respuesta inflamatoria general de tipo interleuquina beta, la del inflamasoma, es mucho más elevada, se producen muchas más citoquinas, y la consecuencia ¿cuál es? Pues que el virus, en primer lugar, se replica mucho mejor, a menos que la respuesta de interferón sea adecuada, y por otra parte produce eventualmente una cascada de lo que se llama una tormenta de citoquinas, que es la responsable en gran medida del disque respiratorio del adulto, que es la principal complicación de esta infección, lo que causa la muerte. Hay otras complicaciones. El virus puede afectar el miocardio, puede dar una encefalitis, puede afectar el riñón, pacientes que acaban en insuficiencia renal, sobre todo los que van a la UCI. Pero lo importante es la afectación, la neumonitis que produce este virus. O sea que es importante recordar este aspecto, que es que estos coronavirus que son muy patogénicos inhiben las señales de interferón. O sea, si una persona tiene una respuesta de interferón adecuada, puede contrarrestar la enfermedad. Si la respuesta es insuficiente, es muy fácil que se replique muchísimo, y cuanta más exposición a virus, a más partículas está expuesto el paciente, mayor en general es la gravedad de la enfermedad. Esto es lo que comentamos. Si la respuesta es precoz y adecuada, hay una buena respuesta de interferón, hay poco daño del epitelio, del endotelio también, porque la afectación del endotelio activa la coagulación y es otra causa patogénica de la enfermedad. Se desarrolla una inmunidad protectora y el huésped sobrevive. ¿Qué ocurre en muchos casos? Por un componente genético. Puede ser que esto sea más frecuente en personas mayores, ya que han estado expuestos a coronavirus repetidamente. Puede haber un factor genético, a lo mejor en poblaciones latinas. Hay varios factores que explican por qué la mortalidad ha sido más alta en Italia y en España inicialmente que en otros países. En Alemania, por ejemplo, o en Austria, fue una enfermedad que adquirió gente joven, que la adquirió yendo a pistas de esquí, se contagiaron en Italia, pero luego la mayoría de estos pacientes han ido muy bien y no tienen tanto contacto con los abuelos como es lo propio, lo frecuente en el ambiente, digamos, mediterráneo, donde conviven varias generaciones, los abuelos van a buscar a los niños a la escuela, etc. Cuando hay una respuesta de interferón insuficiente, aumenta la replicación y eventualmente se produce esta respuesta inflamatoria exagerada, esta tormenta de citoquinas, que es la responsable de la patogenia de la enfermedad. O sea, respuesta precoz, la enfermedad es muy limitada. Respuesta retardada, pues la enfermedad adquiere una progresión muy importante. Hay quien dice que en pacientes sometidos a inmunosupresión la enfermedad no es ni más grave ni menos, porque puede que al no haber respuesta de interferón, pues tampoco se produzca una tan gran activación de esa respuesta inflamatoria, que es la causante de la clínica pulmonar sobre todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en nuestro país, esto es muy reciente, en España tenemos ya confirmados, aunque ha habido poca disponibilidad de ensayos para coronavirus, pero tenemos confirmados 205.000 casos, 22.000 muertes aproximadamente. Yo creo que ya hemos pasado lo peor de la enfermedad. Aquí ha habido un pequeño repunte. Puede que estemos esperando una segunda oleada o una tercera, ya veremos, pero en principio está la cosa bastante controlada. Hay que recordar que el COVID no es que tenga una mortalidad muy alta, aunque afecta a colectivos de gente mayor por encima de 70 años, es una enfermedad en general muy grave, aunque hay excepciones. Lo que ocurre es que es muy transmisible. La tasa de transmisibilidad está alrededor de 3 pacientes infectados por cada persona que es transmisora. O sea, se parece a la gripe española de principios del siglo XX, tanto en cuanto a mortalidad como a transmisibilidad. Y eso es un elemento a tener en cuenta, con la diferencia de que la gripe española afectaba sobre todo a gente joven, que montaba una buena respuesta inmunológica, y el COVID afecta de una forma más intensa a gente mayor o con patología de base, pulmonar, con diabetes, hipertensión, asma, etc. En Estados Unidos, pues evidentemente por las características del sistema sanitario americano, por las dificultades para limitar, producir aislamiento social en algunas zonas, imagínense Nueva York, o sea, aislarse socialmente en medio de Montana es muy fácil, o aislarse socialmente en Suecia es muy fácil, el 40% de la población vive sola y tienen poco contacto con gente mayor y las distancias son bastante
largas, las distancias sociales. En Estados Unidos, en Nueva York, uno va al metro, incluso hay algunos estudios que recuerdan a los gráficos de la cólera en la Inglaterra del siglo XIX. O sea, en las estaciones de metro es donde, alrededor de las estaciones de metro, es donde hay los picos de contagiosidad. Están subiendo todavía, hay ya más de 40.000 muertes y no están ni mucho menos bajando la epidemia. En Argentina, de momento, pues van muy bien, esto es muy afortunado, pero si empiezan, pues vale la pena que tomen muy en serio esas medidas dirigidas más que nada a aislar a la población más susceptible. Son gente mayor. Los niños parece son muy buenos transmisores, aunque no estén prácticamente afectados. De hecho, es muy probable que, por ejemplo, en España, ya desde febrero o incluso desde antes, ya estaba coronavirus circulando. Lo que ocurrió es que hubo un aumento de casos que se atribuyeron a gripe, que ya debían ser los primeros casos de COVID en aquel momento. Eso es un poco las líneas de tendencias, por ejemplo, las muertes, la mortalidad. Vemos que en España, por ejemplo, se está tendiendo a aplanar ya. Esas son las tasas de los casos reportados. Vemos que en Estados Unidos dice que baja, yo lo veo en pico. En Italia claramente bajando, con pequeñas oscilaciones. En España también claramente bajando. En Francia, pues no lo llevan muy bien, pero parece también están empezando a bajar ya. ¿Cómo nos hemos adaptado? Bueno, eso es una sala de espera delante de Rayos en nuestro hospital. Se ha convertido en una UCI, incluso hemos puesto aquí ven las tomas de oxígeno, hemos tenido pacientes, y hemos convertido en UCIs, incluso los quirófanos los hemos convertido en UCIs, cualquier tipo de área de reanimación postquirúrgica también lo hemos convertido en una UCI. O sea, hemos pasado de tener 40 camas de UCI a 120 y pico camas de cuidados intensivos, y hemos pasado a tener un hospital que el 80%, 85% de las camas son camas COVID. Esto es un ejemplo había 10 salas en con 50 camas para dar salida a estos pacientes. Y luego el confinamiento, eso es el aspecto de la diagonal de Barcelona, sobre el pobre señor aquí de Globo que está haciendo el reparto. Realmente hay imágenes que corren por internet muy llamativas, porque la verdad es que en general nos lo hemos tomado muy en serio, lo del aislamiento social. El número reproductivo básico está cayendo ya por debajo de cero en todas las comunidades. Ha sido una enfermedad, o el impacto, digamos, sobre todo ha tenido lugar en Madrid y Castilla, los alrededores, porque la gente en Madrid pues salió a las segundas residencias. Ha tenido impacto también en País Vasco, Navarra, La Rioja, y en Cataluña ha tenido impacto importante. En Valencia, Andalucía, Galicia, en Canarias el impacto ha sido muy inferior, sea por lo que sea. Se dice que en Italia pudo tener que ver un partido de fútbol que tuvo lugar de la Champions entre el Atalanta y el Valencia. Desde luego, sobre todo en el bar, antes y después del partido, se contagiaron muchos italianos. Aquí valencianos fueron bastantes, pero no ha sido Valencia donde ha habido un verdadero pico importante de mortalidad. En Madrid saben que el pabellón de IFEMA, donde tuvo lugar la Academia Europea, se convirtió en un hospital de campaña. Saben que hubo que habilitar un palacio un palacio de patinaje como morgue temporal. O sea, realmente todo el mundo se ha tenido que adaptar muchísimo. Y ahora empieza ya a estar la gente también cansada, porque van cayendo. En mi servicio, por ejemplo, hemos tenido 5 adjuntos dedicados a COVID, 2 viendo solamente pacientes con posible infección del hospital, y los residentes han estado todos haciendo guardias con turnos de 12 horas, 2 de día, 1 de noche, y al final se han infectado pues 3, y la gente está muy cansada. Esto es la curva de mortalidad, porque se ha discutido si solo se consideran casos de COVID los pacientes que mueren con una serología, con una PCR positiva, pues esto infraestima el número de pacientes. Por una parte, muchos pacientes en España han muerto en las residencias sin llegar ni siquiera al hospital. Esto ha sido un problema muy grave en residencias de ancianos. Y luego tenemos un problema añadido, hay una mortalidad indirecta. O sea, estamos viendo infartos de miocardio con transmurales y con rupturas de miocardio, porque la gente se espera mucho. Claro, la gente lo dice con mucho cuidado, pero si tienes un accidente de tráfico en el momento actual o hace 15 días, pues era un problema desde el punto de vista de la atención de urgencias para enfermos no COVID, sin hablar de oncología, cirugía. Nosotros paramos toda la cirugía. O sea, esto es un problema que estamos viendo.
¿Cuáles son los síntomas o los signos que hacen sospechar la enfermedad? Esto viene de China. Es importante, pues, esto, un cuadro febril o de febrícula con una tos, más bien una tos seca. Hay un estudio en marcha por un amigo de mi hijo que está también en el MIT y que su madre es la jefa de servicio de dermatología del clínico, que están evaluando por inteligencia artificial si se puede hacer el diagnóstico de COVID por la tos. Da un cuadro de tos, un cuadro de fiebre o febrícula, raramente diarrea, a veces un poco de punta de costado. Cuando empieza a haber disnea, pues vale la pena hacer evidentemente se usan unos crepitantes. La radiografía de tórax es muy llamativa y eso implica pues meter al paciente en una sala con oxígeno y mirando la saturación, y si empieza a bajar, pues pueden cambiar muy rápidamente por una serie de mecanismos. La pulmonía es la principal causa de fallo respiratorio de ingreso, pero hay pacientes con fallo multiorgánico, hay pacientes realmente con encefalitis, con cambios de carácter, daño miocárdico, daño renal, o sea, daño intestinal con diarrea, muchos cuadros. Los niños en general son más portadores o transmisores con muy poca sintomatología en general. Eso es la curva de edades en China. Claro, la edad media en China, la mediana, eran 47 años. En España la mediana han sido 65-70. Hemos tenido, no en la UCI, porque ahí también había un paciente mayor, pero en la UCI no acostumbraban a entrar, pero el promedio de los pacientes que estaban ingresados eran unos 65-68 años, incluso más. Claro, ¿esto qué implica? Pues una mayor mortalidad. Eso es la tasa de mortalidad de acuerdo con la edad, 2% por debajo de 60. En mi hospital debajo de 60 no hemos ido a primera línea. Estos dermatólogos que han ido a la sala pues tenían menos de 60 años. Luego sube 4%, 8%, por encima de 80 años 16%. Aunque hay de todo, ¿eh? Hay gente, mi mujer ella es patóloga, está en su hospital rellenando informes epidemiológicos y informes de alta, etcétera, y hay pacientes una paciente de 90 años que la ingresaron por orden de la fiscalía, porque la mujer no se quería ir, la compañera de habitación estaba enferma, la llevaron, le vieron que tenía, pues sí, una neumonía, pero nada, estaba perfectamente y en 3 días se fue a la residencia la señora. O sea, hay gente para todo. Me explicaba una señora, una ancianita de 80 y tantos años que estaba bastante malita, le dijeron a la familia, se va, mejor no nos compliquemos la vida, le daremos una muerte dulce, le ponemos un poco de morfina, se ve que le sentó bien la morfina y a los 3 días estaba como unas Pascuas. Pero luego tenemos lo otro, hay pacientes que realmente van muy mal y que además se te pueden morir de golpe. O sea, un paciente te puede hacer un TEP, en realidad te puede hacer un TEP, un cuadro de tromboembolismo pulmonar, y se mueren en horas, o empeora muchísimo la saturación en cuestión de horas. Esto son en la serie china las comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad. Hipertensión. Se ha discutido si había que hacer algo con los inhibidores de la convertasa de angiotensina. Parece que no hay que hacer nada. Tampoco hay que hacer nada con los antiinflamatorios no esteroideos. Diabetes es otra causa que aumenta la mortalidad. Enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes obesos, sobre todo por el patrón restrictivo que ello conlleva. En cambio, curiosamente, pacientes con insuficiencia renal o hepática o incluso inmunodeficiencia no tienen un peor pronóstico que la población que la población general, y eso puede tener que ver con el hecho de poder o no montar una respuesta de tormenta de citoquinas. Sería una enfermedad con tres fases. Una fase de respuesta inicial donde tiene lugar la replicación con este cuadro inespecífico, van con un poco de linfopenia. Si además hay leucopenia, eso es un factor de mal pronóstico. Luego viene esta fase de afectación pulmonar que te baja la saturación por debajo de 95, 93, hay que darles oxígeno a manta. Y evidentemente si el PAFI. Ahora muchos de mis compañeros han cambiado el PASI por el PAFI. PAFI es dividir la presión arterial de oxígeno, que se puede calcular a partir de la saturación, por la fracción inspirada de oxígeno. Si esto está por debajo de 300, es un signo de mal pronóstico, hay que llevar al paciente a cuidados intensivos o algo parecido. Y luego hay una fase de respuesta inflamatoria, que es donde se produce este shock, incluso con coagulación intravascular diseminada, con distrés respiratorio del adulto, y hay elevación de marcadores inflamatorios. La ferritina, la IL-6,
evidentemente la PCR, la troponina. Los dímeros los dímeros D son marcadores de la lisis de los trombos que se forman. O sea, son indicativos de que hay una coagulación intravascular diseminada en realidad o una trombosis intravascular. O sea, tenemos estas tres fases y aquí es donde van los pacientes a urgencias. Pero es importante porque esto puede tener también algo que ver con las manifestaciones dermatológicas. Cuando hay mucha replicación vírica pueden observarse pequeños cambios. Cuando hay componente de coagulación intravascular pueden verse también algunas manifestaciones muy peculiares. Esas son las alteraciones radiológicas descritas en China. Eso es un ejemplo de un paciente que estaba ingresado en el hospital clínico. En 3 días pasó de tener este cuadro con un poco de condensación bilateral pero leve a este pulmón, no diré blanco, pero casi, además con un poco de insuficiencia cardíaca. Es un paciente de alto riesgo. Y eso es el correlato histopatológico que hay a nivel del pulmón. No hay muchas autopsias de momento, pero en algunas se ve claramente pues, esta formación de membranas hialinas que impiden evidentemente la difusión. También hay shunt. Puede ser más o menos inflamatorio. A veces aquí vemos un infiltrado inflamatorio no muy intenso, pero puede ser muy intenso el infiltrado inflamatorio, y lo que lo caracteriza es la ocupación del alvéolo por ese magma, digamos, supurativo, que es lo que impide la difusión de oxígeno. Algunos pacientes acaban yendo a oxigenación extracorpórea. Hay que ponerlos en prono, hay que hacer bastantes... No son nada fáciles de manejar. Frecuente barotrauma, además, porque el paciente no tiene un pulmón anatómicamente afectado, sino que lo que está alterada es la difusión de oxígeno. Un aspecto muy importante es la formación de trombosis. En realidad, pues al inhibir la convertasa de angiotensina 2, pues esto favorece la aparición de la activación del plasminógeno, y hay quien ha propuesto pues dar activadores del plasminógeno para evitar la formación de estos trombos de fibrina, que pueden ser una característica bastante frecuente de la afectación pulmonar. Y se está hablando de otras cosas. El riñón en Estados Unidos es un problema importante de diálisis peritoneal o diálisis en pacientes ingresados en las UCIs. Las manifestaciones clínicas son variables, pero ya hemos comentado antes lo más importante en cuanto a factores de riesgo. Cuando te baja, todos los pacientes en sala están con oxímetro y con unas gafas nasales o con un sistema de oxígeno de alto flujo, y cuando baja la saturación de oxígeno o tenemos una PAFI baja, pues hay que derivar a estos pacientes. A la UCI hay que estar muy, muy, muy pendientes. Y estas son las diferentes vías de acción que se han propuesto para dar tratamientos en cuanto inhibiendo pues, la entrada o la salida del virus. Ahí está la base de la hidroxicloroquina. En España ha habido, por todas partes, ha habido un problema de acceso a la hidroxicloroquina, incluso para los pacientes ya con indicaciones. O sea, últimamente se ha conseguido reservar para pacientes con lupus y otras conectivopatías que pudieran continuar teniendo acceso a la hidroxicloroquina que se les recetaba, porque durante un momento desapareció. Igual que desaparecieron pues, las máscaras, las buenas y las malas, no había equipos de protección, desaparecieron los guantes, los sistemas de higiene de manos, con un problema importante. El Keytruda se probó, no ha funcionado, y esta molécula de Gilead, el Remdesivir, que se desarrolló para ébola, parece que puede tener alguna indicación, pero siempre, claro, hay que administrarlos en una fase muy precoz, cuando todavía no se ha producido la tempestad de citoquinas. Cuando ya se ha producido esta reacción inflamatoria, lo que se ha propuesto, perdón un momentito. Ya está. Lo que se ha propuesto, y de hecho es lo que hacemos en nuestra sala, a nuestros pacientes les dábamos hidroxicloroquina con acitromicina, siguiendo lo que propusieron los autores de Marsella, y luego cuando había ya evidencia porque se subían los marcadores de fase aguda, les dimos también... Les dimos también tocilizumab. Esto ha sido bastante frecuente darles a nuestros pacientes, que producen una mejoría muy rápida. Corticoides no están indicados en principio, salvo casos muy especiales, y cuando das tocilizumab pues baja muy rápido tanto la PCR como la temperatura a esos pacientes. A veces hay que darles
más de una infusión. Y desde el punto de vista del dermatólogo, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, lo primero que se describió fue en Italia que un 20% de los pacientes hacían cuadros de rash, urticaria o lesiones como varicela. Esto no presentaban ninguna foto, tampoco presentaban claramente una evidencia epidemiológica, pero se empezaron a plantear, a presentar diferentes casos. Esto es un ejemplo de este rash en una publicación más reciente. Esto es un ejemplo de Madrid. Esta no tiene imagen, pero había, tanto si hay trombocitopenia como si no, se describe un rash eritemato purpúrico. Estos son otros ejemplos de lo que se ha visto este rash que recuerda un poco un esdrife, un exantema periflexural. Se han descrito algunos cuadros así como de sabañones, tanto en adultos como en gente más joven, cuadros más urticariales, todo eso se ha publicado. Y luego una publicación reciente que recoge una serie de casos. Yo diría que este es me parece que es el primer autor, porque sé que tuvo el COVID y probablemente alguno de esos debe ser uno de los autores. Pero lo cierto es que se ve una imagen que ellos describen como pápulo vesiculoso, como varicela-like. Se ven algunas papulitas y alguna costrita, alguna vesícula. Se ve este daño apoptótico y este daño de la basal que es sugestivo, pero inespecífico de una infección vírica. Y estos son ejemplos nuestros, un compañero que estaba haciendo teledermatología que le consultan por este rash, esas formas pápulo-vesiculosas que se han descrito y también esta forma pues, de exantema periflexural más o menos purpúrico. Esto es un poco un recordatorio, es interesante. Urticaria, se describen, las rashes morbiliformes, líbedo, que se ha descrito las formas vesiculosas, formas petequiales, y ese cuadro como de sabañones, de isquemia acral, del cual hemos visto bastantes cambios, bastantes ejemplos, algunos sin confirmación, pero es una cosa que llama mucho la atención. Esto es un recordatorio de que el virus puede activar a través del bloqueo de la convertasa en angiotensina tipo 2, pues la coagulación intravascular. Y esto podría ser alguna de las justificaciones de la explicación de por qué en algunos pacientes se ven esos cuadros como que recuerdan sabañones con más o menos púrpura, más o menos necrosis. Esos son compañeros de Madrid que lo han visto, en Francia y en Bélgica también han visto bastantes, en Italia, sobre todo en niños, en gente joven, en niños y en gente joven, este cuadro como de sabañones. Esos son ejemplos nuestros, algunas veces un poco más necrótico, otras menos. Y recientemente hay la primera publicación histopatológica, vemos aquí uno de esos pacientes, esto es de un grupo belga con algún coautor americano, y vemos este infiltrado pues, perivascular con un poco de queratinocitos apoptóticos, con algún cambio aquí, un poco de atipia de queratinocitos, yo diría, en los basales, y con este infiltrado perivascular y perianexial, que en principio no es muy diferente de lo que sería una perniosis, pero con algún cambio peculiar en la epidermis que podría ser pues, más o menos citopático, menos con alguna apoptosis aquí, a un cuerpo apoptótico. Desde el punto de vista de la psoriasis, sabéis que estoy muy implicado, pues participamos en la redacción de un primer posicionamiento del International Psoriasis Council, al cual siguió un posicionamiento del Grupo Español del Grupo de Psoriasis de la Academia Española y también un posicionamiento de la Academia Americana, también incluían esas instrucciones desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer para prevenir la infección. Lo cierto es que hay que recordar pues, que hay una serie en pacientes con psoriasis, hay una serie de citoquinas que son muy relevantes desde el punto de vista patogénico y que estas ya, me estaba quedando sin batería. Estas citoquinas, en la psoriasis la más importante es la IL-17, también es importante en la artritis psoriásica, la IL-23 parece más importante en colitis ulcerosa, la IL-6 en artritis reumatoide, en dermatitis atópica la IL-4, la IL-13 y el TNF para todas estas. Bueno, lo que es llamativo es que cuando revisamos, desde el punto de vista de la proliferación vírica, las citoquinas que son importantes para evitar o para matar a las células infectadas o para evitar la proliferación de los virus son básicamente el interferón,
cortisol de tipo 1 sobre todo, pero también el gamma por descontado, la interleuquina 15 porque es la que activa las células natural killer y luego hasta cierto punto la 12 y la 21. En cambio, las otras citoquinas son más relevantes, sobre todo las de IL-6, el TNF, la 17, en la producción de esa respuesta inflamatoria de la tempestad de citoquinas. O sea, si miramos desde el punto de vista de las enfermedades víricas, ¿qué es lo que ocurre cuando bloqueamos TNF, interleuquina 6, interleuquina 17? Prácticamente no ocurre nada. Solo cuando bloqueamos la respuesta de interferón sí que claramente hay un aumento de enfermedades víricas. Y también puede ocurrir con la hepatitis B, en el caso del TNF, de los inhibidores del TNF, pero la hepatitis B es un virus diferente, es DNA, es otra historia. Con las infecciones bacterianas, ¿cuándo tenemos una señal de seguridad? Pues cuando bloqueamos la IL-6 o el factor de necrosis tumoral. Sobre todo aquí, estafilococos, salmonela y sobre todo micobacterias, infecciones intracelulares. Lo mismo con infecciones fúngicas, cuando bloqueamos con TNF o las candidiasis y estáfilo cuando bloqueamos la IL-17. ¿Por qué? Porque estas citoquinas bloquean los macrófagos y estas otras bloquean los linfocitos T. Yo diría que lo más relevante son los inhibidores del JAK, que son importantes, sobre todo en reumatología, pero también progresivamente cada vez más, todos lo sabéis, en el tratamiento de la psoriasis y de la dermatitis atópica. Y ahí sí que podemos tener, al bloquear las vías del interferón, algún efecto contraproducente. Aunque cuando tenemos la tempestad de citoquinas se ha propuesto el empleo de inhibidores del JAK1 como baricitinib, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se ha publicado? Bueno, hay quien propone que no hay ninguna evidencia que apoye la retirada del tratamiento biológico para la psoriasis o para otras enfermedades de dermatitis supurativa, dermatitis atópica, solo por el riesgo de infección. Estoy bastante de acuerdo con esto. Si miramos los ensayos clínicos, no hay diferencias en cuanto a las tasas de resfriados o de infecciones del tracto respiratorio alto en los ensayos clínicos comparado con placebo. Y hay quien ha propuesto un poquitín algunos grupos de riesgo, aunque no hay mucha evidencia para justificar uno o el otro. Algunos autores recomiendan evitar la ciclosporina, el metotrexato o los anti-TNF, incluso en pacientes que no tengan infección, solo por el hecho de que sea un área o una temporada de alto riesgo. Yo diría que incluso la ciclosporina se ha planteado emplearla para tratar el SARS, o sea que tampoco lo tenemos tan claro. Claro, cuando un paciente tenemos una infección aguda, activa, no está recomendado, no está en la ficha técnica, empezar ningún tratamiento biológico. Si el paciente coge la infección, pues evidentemente lo que se recomienda es, mientras esté con la enfermedad activa, no seguirlo tratando, aunque tampoco puedes eliminarle los niveles de anti-TNF o de anti-IL-17 o de anti-IL-23 que tengan en el cuerpo. Y eso es un poquitín la base de nuestra recomendación. O sea, nosotros proponemos, eso es en el IPC, en el posicionamiento de la IPC, en la Academia Española, también en una publicación que hemos hecho recientemente con Tiago Torres, nosotros proponemos que los pacientes, por el hecho de estar inmunosuprimidos, y habría que discutir hasta qué punto inmunosuprime el tratamiento de la psoriasis o la dermatitis atópica, no tienen un mayor riesgo de enfermedad grave ni de complicaciones. Y de hecho la inmunosupresión de verdad, o sea, con un inhibidor de los JAK, por ejemplo, o con tocilizumab, pues puede tener un efecto de control de la tormenta de citoquinas. O sea que en general nosotros recomendamos continuar el tratamiento, aunque evidentemente lo discutimos en cada paciente. Hay pacientes que parar y recaer no les es ningún problema y si ese es el caso, pues lo paramos. Y otros que puede que no. Y en general, si el paciente se infecta, pues no le continuamos administrando el tratamiento mientras esté infectado, mientras no se haya curado. Ahora, ¿qué hacemos con los contactos? Pues en general ahí recomendamos también dar un consejo individualizado. Quizás si es un contacto muy, muy cercano, pues se podría actuar como si estuviera infectado por COVID, porque muy probablemente lo va a estar. Y finalmente, recordar que los pacientes con psoriasis tienen un riesgo más alto de las comorbilidades que precisamente favorecen el mal pronóstico de la infección. O sea, pacientes obesos, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso asma, o pacientes de más de 60 años, pues son pacientes con alto riesgo. Y quizá en esos pacientes, si hay que dar algún consejo, yo me enfocaría en esos pacientes también desde el punto de vista del aislamiento social.
y evidentemente en el futuro pues habrá que tener en cuenta el desarrollo de vacunas que puedan ser útiles porque seguramente la infección va a quedarse aquí igual que el coronavirus de los resfriados y tendremos que desarrollar vacunas que se van a incorporar, igual que recomendamos pues vacunar de la gripe cada año, pues seguramente tendremos que recomendar vacunar de coronavirus. Y esto era lo que os quería comentar. Si os parece, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, profesor. Acá mandan y mandan agradecimientos desde toda la Argentina. Tengo preguntas, ya se han ido generando preguntas. Bueno, la primera pregunta que genera inquietud entre los dermatólogos es si el paciente que empieza con manifestaciones dermatológicas puede ser la única manifestación que tenga, o sea, que no se asocie ni a fiebre ni a otras características clínicas. Si no es o sea, puede que no sea la única, pero en general las hemos visto, estas manifestaciones, tanto en pacientes que estaban ingresados como en pacientes que estaban perfectamente ambulatorios. O sea, que puede ser la única, sobre todo en gente joven, esos cuadros de perniosis han sido la única manifestación, o una de las manifestaciones de un COVID muy suave, paciente que se quejaba pues, de un poco de tos, un poco de astenia, cansa bastante el COVID, algún episodio pequeño de diarrea, anosmia o augesia, gente joven, sobre todo mujeres. Uno de los signos o síntomas que hace pensar mucho en COVID es el hecho de que digan, he perdido el olfato casi del todo. Tienes tos, febrícula y olfato y tienes este cuadro, es muy sugestivo. ¿Y usted considera que a todos los pacientes con manifestaciones dermatológicas de este tipo habría que sugerir hacer la PCR? Porque uno de los temas que tenemos acá, como en todos lados, es la falta, ¿no?, de la posibilidad de hacer los test, ¿no? No, yo creo que el test hay que hacerlo cuando uno se plantea que el paciente requiere un ingreso en el hospital, entonces hay que hacer el test incluso para manejar el paciente, ponerlo en el circuito para evitar que contagie a otros. O sea, en la práctica del test, y más la PCR, no estamos hablando de serologías, el test hay que hacerlo en el paciente para tener claro el diagnóstico cuando ingresa en el hospital. Un paciente con un cuadro dermatológico sin mayores, que no tenga disnea, por ejemplo, ese no va a ir al hospital. Entonces lo que hacemos siempre en esos pacientes es, lo vamos siguiendo de cerca y a la que empieza a haber un cuadro, o sea, a la que auscultas un crepitante o el paciente se empieza a quejar de disnea, entonces sí que vale la pena ir al hospital y ponerle oxígeno en el hospital o donde sea. Bien, acá me dicen que le diga que somos 308 escuchándolo. Bueno, 307, porque está usted ahí también. Bueno, otras preguntas que me están haciendo, después te dejo, María, así termino con las del chat, si no te parece mal. Bueno, algunas ya las contesto. ¿Qué pasa con los pacientes embarazados? ¿Ustedes, embarazadas, vieron más casos? ¿Es grupo de riesgo? No se ha visto, esto lo están viendo, no se ha visto transmisión vertical y no se ha visto tampoco una mayor incidencia de complicaciones en embarazadas. Ya hay bastante evidencia recogida en China y también aquí. No es un grupo de mayor riesgo en principio como tal de complicaciones ni de enfermedad. No. Perfecto. Y no Mari. se ha visto transmisión. Perfecto. Marisa. Sí, con respecto al tratamiento para psoriasis, porque justo ahora me vino un chico al consultorio que necesita empezar tratamiento sistémico. Yo le iba a empezar con metotrexato, pero por lo que leí en la charla, porque lo que escuché es que como que prefieren, o sea, no sé, como que el metotrexato y la ciclosporina, usted dijo que es conveniente dejarlo de lado en este momento. No sé si es recomendable ver un biológico o un metotrexato. ¿Qué inhibiría más a este paciente? No exactamente. O sea, yo diría que en el metotrexato a las dosis que empleamos nosotros no debería ser tampoco una causa de inquietud. Se le podría empezar tranquilamente. Yo este paciente que tengo es que tenía una dosis baja de 15 y la verdad que se volvió a brotar más y mi idea era subírselo a 30, pero entonces ahora entro en la duda si se lo subo a 30 y sigue estando todo bien o le paso a otra cosa. No, yo un paciente que está con una psoriasis que no responde a 15, seguramente lo pasaría a adalimumab biosimilar, seguramente.
La ciclosporina no nos gusta mucho en principio, pero el efecto inmunosupresor de la ciclosporina tampoco queda claro que sea más potente que el de la metilprednisolona o la prednisona. A lo que claramente está contraindicado es dar prednisona. La ciclosporina no queda claro, pero mejor evitarla. Y con los otros, con los biológicos, los anti-interleuquina o los anti-TNF, no hay evidencia de que haya que evitar el inicio, a menos que el paciente tenga la enfermedad. Si el paciente está diagnosticado de COVID, entonces también, de alguna manera, la psoriasis o empezar el tratamiento de la psoriasis es la última prioridad, ¿no? Pero incluso por ficha técnico no se ha de empezar. Y la comorbilidad más importante que usted encontró es la hipertensión. Bueno, lo más importante es la edad, o sea, Claro, por encima de 65, 70. Sí, no, mejor quedarse en casita y que no te toque nadie. Pero, o sea, a partir de 60, 65 la cosa se dispara. Luego, hay muchos pacientes con EPOC y asma y obesos. Esos son los que realmente van muy mal. En China salió la hipertensión y sí, es un factor a tener en cuenta, pero esto depende también de la pirámide de población. Yo desde el punto de vista de nuestros pacientes, yo diría pacientes obesos, a la que tengan EPOC o asma, alto riesgo. Diabetes implica también un riesgo más elevado. Hipertensión por la serie de los chinos. Pero nosotros los pacientes que hemos visto que van mal, sobre todo son pacientes con un índice de masa corporal grande, sobre todo si tiene EPOC o es asmático. Profesor, acá nos preguntan un caso particular, la doctora Nora Kogan, que tiene un paciente de 38 años con una psoriasis con un PASI 32.2 y un BCA de 40, que, recibió, es obeso, y ayer le dieron ustekinumab. ¿Usted empezaría, no empezaría? Sí, yo sin problema ninguno. Y más tal como tienen ahora la situación en Argentina, no hay ningún inconveniente para empezar ustekinumab, para nada. Yo en este momento, tal como lo tienen ustedes, business as usual. Y si usted tuviera la opción tiene un paciente severo y tuviera la opción de darle un biológico, cualquiera, digamos, no pasaría el acceso en el medio, ¿cuál elegiría en primera instancia? Bueno, en un paciente, no, o sea, si quiero ir deprisa, seguramente me iría a por ICSE o Broda, seguramente ICSE. Si no tengo mucha prisa, quiero tener mucha eficacia y manejo y control, seguramente me iría a Guselkumab, Risankizumab, uno de estos hoy en día. Luego hay factores de precio. Hoy en día, por razón de precio, en primera línea ponemos siempre adalimumab biosimilar, pero no porque sea el mejor, ¿eh? Esto es lo que haría siempre. El hecho de que haya coronavirus o COVID o pandemia por el medio no hay ningún motivo para modificarlos. Si recordamos aquel esquemita de las citoquinas, yo diría que el TNF, pero es que incluso hay ensayos de adalimumab para tratar la tempestad de citoquinas. O sea, lo que es importante desde el punto de vista del manejo, incluso preventivo, es no dar nada que interfiera con la respuesta de interferón. Y ahí estamos, los inhibidores de la JAK son los que sí que pueden interferir con esa respuesta. Todas las otras citoquinas que bloqueamos en psoriasis son distales. Incluso, y en dermatitis atópica, incluso el dupilumab se ha planteado que podría tener un efecto favorable. Excelente. Nos cuenta acá una médica que la discutimos en el grupo ECO, que tuvo 2 casos de pacientes con COVID con una enfermedad tipo mano-pie-boca. Nosotros hemos visto a algún paciente con lesiones vesiculosas en paladar, pero no está descrito todavía, o sea, no está publicado. El mano, pie, boca como tal, yo tengo un paciente con una vesiculita. En España estamos recogiendo, hay un registro de pacientes, pero si lo ha visto que lo publique, porque sobre todo si tiene confirmación del COVID, porque no está publicado. Ok. Todavía. Bueno, le vamos a decir que se comunique con usted, doctor. Bueno, sería interesante. Sí, como quiera. Y acá nos preguntan también con respecto a la hidroxicloroquina, sabiendo que puede provocar una exacerbación de la psoriasis, ¿qué considera usted si un paciente con una psoriasis severa, qué haría? A ver, si el paciente está ingresado, que le den lo que puedan, porque lo primero es lo de menos es la exacerbación de la psoriasis. Si la psoriasis se le exacerba al paciente, pues le arreglamos el COVID y lo damos de alta o no lo damos de alta, ya le trataremos la psoriasis, que esto no es problema. Yo pondría en una balanza el riesgo vital
O sea, cuando uno tiene un COVID como Dios manda, está muy malito. Y entonces la psoriasis puede esperar. Acá lo que me pregunta también una doctora es, cuando los pacientes tienen estas manifestaciones dermatológicas por, digamos, la hipercoagulabilidad, si usted considera que aparte de la anticoagulación, se hace algún tratamiento específico de las lesiones de piel. No, hay dos patrones. Uno es este cuadro así como de lívido. Luego hay pacientes que te hacen las funciones típicas de una coagulación intravascular diseminada. Y estas lesiones la perniosis puede ser que sea por coagulación intravascular, pero más bien parece que es una respuesta de interferón, de producción alta de interferón alfa. Entonces, lo que se da normalmente es heparina o heparinoides. Pero esto, cuando hay, por ejemplo, lo que te marca es el dímero D. O sea, por el hecho de tener un cuadro de livedoide en las piernas, bueno, puede ser que sí, pero lo que te va a marcar el tratamiento no es el tener una libido reticular, sino que el paciente tenga un dímero D alto, por ejemplo. Porque esos pacientes se hacen cuadros de trombosis vascular. Acá nos pregunta el doctor Matías Turienzo, ¿qué opina de la ivermectina y del suero de convalecientes? Bueno, hay ensayos en marcha. Parece que hay algunos pacientes con suero de convaleciente que han ido muy bien, con plasma, pero también hay pacientes que no han seroconvertido, se han curado la enfermedad y la serología sale negativa, o sea que no lo puede saber. Y de la ivermectina se ha hablado, se está hablando como de muchas otros fármacos, hasta que no haya ensayos clínicos bien. Piense que en un momento determinado estamos muy desesperados con todas las salas reventadas y hacíamos lo que podíamos porque se morían los pacientes. Y entonces cuando dimos hidroxicloroquina con acitromicina, porque se publicó una serie muy pequeñita, pero un ensayo clínico con una calidad muy, muy limitada. Entonces uno lo va probando, o sea, probar ivermectina pues tampoco te va a hacer ningún daño, pero sin un ensayo bien, no se puede recomendar. ¿Qué opina de la Apremilast? Te preguntan acá, pacientes con Apremilast. Como tratamiento de la psoriasis en estos pacientes, a ver, es que a mí Apremilast no me gusta mucho porque no es muy efectivo. Entonces dices, bueno, para darle Apremilast, o sea, yo siempre creo que si le das 15 o 20 miligramos de methotrexato te va a ir mejor que Apremilast. Pero desde el punto de vista del mecanismo de acción de Apremilast, no queda claro que ni por los ensayos ni por cómo funciona tenga que tener un efecto contraproducente. O sea, que no veo ninguna contraindicación en darlo. Perfecto. Nora, Pero vos... tampoco, No. Sí, sino perdón. que tampoco la verían darle methotrexato 15 miligramos. Nora, ¿querías hacer una pregunta? Y en realidad, como digo, los lunes día fatal de consultas, una paciente, digamos que está hace 3 meses en tratamiento con Humira y tuvo falla primaria al secu, me muestra las manos, me manda por el WhatsApp las fotos con lesiones pustulosas y como que se está brotando. Entonces, bueno, evalué, hice una reacción paradojal, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Pústulas palmoplantares, me imagino. Sí. Y le ha puesto secukinumab. Ya secu, ella hizo falla primaria, rarísimo al secu. La tuve que sacar y con Humira 3 meses con muy buena evolución hasta ayer. Ya, puede ser. A ver, yo esos pacientes que hacen lo que podría ser una reacción paradójica, a veces lo que hago es darles ciclosporina, por ejemplo, o acitretina según la edad y el sexo. Pero ciclosporina puede ser una opción transitoria para controlarlo. Evidentemente hay que descartar que haya una infección o algo, pero a veces eso se supera. Si no lo arreglas con esto, habrá que cambiar la clase. Claro, sí, él lo, digamos, habitualmente hubiese hecho eso, pero ahora por toda la pandemia, lo biológico le voy a poner acitretina. Gracias. No hay de qué. Marisa, vos querías preguntar sobre la BCG, ¿querés preguntar directamente? Eso es algo que en un momento se dijo en Argentina y no sé cuánto valor científico tiene, que dijeron que la BCG podría actuar como cierta forma de protección. Y bueno, hay una historia que se planteó, esto sobre todo en Francia, que parecía que hay alguna evidencia de que... Perdón. ¿Me fui? No. ¿Me oyen? No. ¿No me oyen? ¿Quién lo hizo?
Mutea todo. Estamos, doctor. Sí, los muteo, pero se me desmutean. Tengo a Laura Bueno, Burrúa que se desmutea. no hay problema. Parece que la BCG aumenta o sea, en poblaciones con inmunidad a BCG hay menos incidencia o menos gravedad de la infección por coronavirus. Entonces se planteó incluso de hacer algún ensayo. En Francia se planteó, dijeron, hombre, esto lo podríamos hacer en África y tal, y se montó un revuelo internacional muy importante. Yo creo que no creo que vaya a dar tiempo de hacer ensayos de vacunación BCG. Sí que es cierto que se ha descrito una cierta correlación epidemiológica entre la presencia de vacunación BCG en algunas poblaciones y la menor agresividad. Pero también es que esto depende de la edad de los pacientes, depende de muchos factores y no hay datos que se puedan utilizar para dar un consejo en un sentido u otro. Y también, claro, una cosa es tener una vacunación de hace unos años y otra cosa es vacunar ahora esperando que esto actúe para el COVID pues, del año que viene o del otro, ¿no? Como tratamiento agudo no tiene sentido. Doctor, si me permite, acá me dicen si un paciente que, no, muchas veces los pacientes que están con adalimumab, a veces cuando empiezan a perder eficacia, bueno, o se aumenta, se disminuye el intervalo interdosis, si eso podría ser un riesgo, o bien asociarle metrotexate. No, ya. En general la disminución de la respuesta a adalimumab es porque hay menos niveles del fármaco, porque hay anticuerpos o por lo que sea. Entonces, si hay menos niveles para bloquear el TNF que produce la psoriasis, también hay menos niveles para bloquear el TNF que pudiera defender contra una infección vírica. También es cierto que el TNF no tiene un papel muy marcado ni muy evidente desde el punto de vista virológico en cuanto a la respuesta frente a coronavirus. El TNF sí, con hepatitis B sí, pero con la mayoría de otros virus podríamos discutir o arguir si el herpes zóster o la varicela, pero tiene muy poco papel el TNF en la defensa frente a virus. El TNF es más importante en defensa frente a infecciones bacterianas e intracelulares. Ok. Cecilia Noelia, que hiciste una pregunta que la verdad me resulta muy compleja para transmitir. Si estás por ahí, desmuteate y se la querés hacer directamente al profesor. No sé si está por ahí. La pregunta no la entiendo porque, bueno, se la leo. Dice, según el concepto que los anti-JAK modifican el interferón, por lo que agravaría el cuadro de COVID. ¿A partir de qué momento baricitinib se postula como probable tratamiento? Sí. Es decir, si podría ser, en qué momento de la enfermedad podría ser útil, claro, o cómo puede ser que sea contraproducente pero beneficioso. Lo principal es el timing, o sea, inicialmente lo que se necesita es una muy buena respuesta de interferón. De hecho, el propio coronavirus tiende a bloquear esa respuesta de interferón. Entonces, cualquier fármaco que bloquea la transmisión de señales del interferón sería contraproducente. Por ejemplo, baricitinib o cualquier inhibidor de la JAK1, por ejemplo, o incluso del TYK2, tendría un efecto contraproducente porque, aunque haya interferón, tiene menos efecto, se traduce menos la señal. Ahora bien, cuando empieza la tormenta de citoquinas, ahí lo que hay que conseguir es que todas las citoquinas que están actuando, bloquear su acción. Y ese es el sentido de probar baricitinib en esos pacientes que ya están en la UCI o yendo hacia la UCI porque empieza a empeorar muchísimo su saturación porque está haciendo el distrés respiratorio. Ahí sí que hay que bloquear. Y ahí hay que dar pues tocilizumab, por ejemplo, que está bloqueando la interleuquina 6 porque está tratando una tormenta de citoquinas. Pero inicialmente no, inicialmente lo que hay que conseguir es que la respuesta sea adecuada. Mucho interferón, pocas citoquinas del tipo interleuquina 1, interleuquina 6, etc. Posteriormente el interferón ya no pasa a ser irrelevante y lo que hay que conseguir es bloquear ese efecto de citoquinas primarias y secundarias producidas masivamente, que incluyen de todo, la 6, la 1, la 17, hay que bloquearlas. ¿Cómo se consigue esto? Pues una opción puede ser el baricitinib, sí. Ok, bueno, 3 preguntas más, si me permite, y cerramos ahí, no me manden más. Una pregunta que dicen es, cuando se contagia un paciente, digamos, de salud, un personal de salud, ¿hay que hacer aislamiento de todo la gente que, digamos, todos los que estuvieron en contacto? Porque, digamos, ha pasado acá, por ejemplo, que cerraron un servicio entero de ginecología porque apareció un contacto.
A ver, esto tiene sentido al principio cuando hay muy pocos casos y cuando es un contagio que se produce en sanitarios, y tiene sentido entonces. Si tienen una verdadera epidemia, verán que eso no tiene sentido. Coges a la gente, la envías a casa y si están bien al cabo de la semana los tienes que volver a entrar porque no tienes personal. O sea, el problema no es que falten respiradores, es que te faltan médicos. O sea que en su situación yo creo que sí que vale la pena aislar a los contactos o de alguna manera pues evitar el contagio dentro de los hospitales, porque donde la gente se contagia en el metro, en el bar, en el fútbol, en el metro, el transporte público, en las consultas más en los ambulatorios que no en los hospitales. O sea, donde quiera que hay muchos pacientes, ahí es donde se van a contagiar. Entonces, si tienes un médico que está infectado y está tosiendo a todo el mundo, a eso lo tienes que aislar. Y a la gente que está en contacto con ella, hombre, tenerla unos días en observación tiene todo el sentido del mundo, pero no en una situación de pandemia, o sea, desbordada. Piensa que nosotros llevamos 1.500 pacientes de COVID solo en nuestro hospital. En un momento determinado, el hospital tiene 500 camas, había 350 camas de COVID. Claro. Bueno, nos preguntan, dos preguntas me quedan. El doctor Turienzo que pregunta qué opina del rol de los andrógenos a partir del artículo que se publicó recientemente. Sí, parece que hay una cierta protección en mujeres. Todo tiene su más y su menos. Puede que tuvieran algún papel también en inducir algún tipo de coagulabilidad. O sea que esto, mientras no haya un ensayo clínico, no sé, pero no creo que se plantee como un tratamiento, digamos, de fondo. Interesante desde el punto de vista epidemiológico, pero poco susceptible de drogabilidad, para entendernos. Me parece mucho más lógico ensayar otros fármacos que jugar a manipular el entorno hormonal, ¿no? Bien. Bueno, la última. Acá nos pide el doctor Magariño que le pregunte. Tiene un paciente con sarcoidosis cutánea que comenzó con un cuadro pulmonar hace un mes. Le dieron pulso de metilprednisolona y está con prednisona domiciliaria. La pregunta que hace el doctor es si la alternativa sería darle un anti-TNF para disminuir el riesgo. El riesgo de que cuando se infecte vaya mal. Sí. A ver, todos los pacientes que están en corticoterapia, ya sea por esto o por un pénfigo o por lo que sea, el consejo es tratarlos como si fueran pacientes ancianos con muchos factores de riesgo. Aislamiento en casa y extremar las medidas de higiene, de antisepsia, todo el mundo con mascarilla. O sea, a estos pacientes lo que hay que hacer hoy en día, mientras no pase digamos, el brote, es tenerlos aislados en casa. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos reduciendo las visitas, esponjando para que no vengan pacientes. Tenemos una población de edad muy avanzada, no queremos que vengan al hospital, queremos resolver todo sin que vengan para evitar la posibilidad de contagio. Y lo mismo aplica pues, a los cuidadores, lo mismo aplica a las personas que... esos pacientes tienen que estar en casa aislados, llevar mascarilla, lavarse las manos continuamente, ponerse antiséptico, las personas que tratan con ellos también. Es más importante la prevención. Yo no cambiaría el tratamiento solo por esto. Ok, y acá un paciente con péfigo, corticoide y micofenolato, lo mismo, digamos, tomar las medidas de seguridad. Claro, tampoco le vas a quitar el tratamiento o sea, es peor que recaiga del pénfigo, ¿no? Entonces, lo que sí que hay que hacer es evitar la exposición de esos pacientes a COVID. Perfecto. Bueno, basta. No contestamos más, profesor. Muchas gracias por su tiempo. La verdad que ha sido excelente su presentación. Ya le digo, acá son todos más que agradecimientos. Gracias, Marisa, por haberlo contactado y de nuevo por su humildad y su generosidad en estos momentos. Muchas gracias a todos vosotros. Me llegáis al corazón, de verdad. Que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, igualmente, profesor. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, cerramos acá la reunión. Gracias a todos por haber estado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Había quedado ahí alguna pregunta? Cualquier cosa, Cris, por ahí se la podemos hacer. Por ahí sí, la contestamos por el grupo. Sí, porque eran preguntas si un paciente con artritis se podía comenzar el tratamiento o no. Bueno, ya fue claro el profesor de que si el cuadro es grave, sí, y bueno, si no, esperarlo. Es muy interesante porque con la epidemia que ellos tienen, igual son bastante
digamos, como que los recaudos que daba son cosas que nosotros ya tenemos bastante instaladas hace más de un mes, ¿no? Digamos, como cosas que ya están sucediendo, y me llamó la atención que igualmente fuera tan alentador el panorama respecto de los pacientes con psoriasis, ¿no? Sí, a mí sí. me sorprendió mucho que uno de los factores de riesgo más relevantes fuera la hipertensión. O sea, yo me hubiese imaginado mucho más el EPOC y todo, y como que ver que la hipertensión lo nombraban como uno de los primeros factores de riesgo. Igual hay mucho, Mari, respecto de eso. No, porque pensá que que los factores de riesgo se evalúan en función de los pacientes, y si la mayoría de los pacientes son pacientes mayor, digamos, lo en algunos de los trabajos que lo dan como más relevante, después en otros los refutan diciendo, bueno, pero es una covariable, o sea, va junto con la edad, probablemente. Sí. Entonces, ¿es una correlación o es una casualidad? Digamos, que correlación no siempre significa causalidad, ¿no?